España había sido una dictadura bajo el régimen de Franco desde el 1939 hasta el 1975. Después de la muerte de Franco, en el 75 se vio un proceso de transición a la democracia. En 1981, sin embargo, la Guardia Civil, que es un cuerpo policial militar, entró en el Congreso de los Diputados, o sea, en el corazón de la nueva democracia, para instaurar un régimen dirigido por los militares. Ahora van a conocer a un político del País Vasco y del Partido Nacionalista Vasco que fue testigo del intento de golpe de Estado, porque en aquel tiempo fue diputado en el Congreso. Le entrevista el profesor Jørgen Sørli de la Universidad Noruega de Ciencias y Tecnologías. Es una colaboración entre su universidad y la Universidad de Telemark. Me toca el gran placer de darle la bienvenida a Jesús María Elorriaga Sarandona Efectivamente. y que estamos aquí en colaboración entre la Universidad de Telemark y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Noruega con el fin de presentar para nuestros estudiantes un testimonio, digamos, de un testigo una situación muy dramática y muy importante de la historia de España. Y usted tal vez podría empezar por contarme a mí y a los estudiantes sobre qué evento, sobre qué suceso estamos hablando y cuál fue su relación con... Sí, sí, vamos a ver. Supongo que se está refiriendo a lo ocurrido el día 23 de febrero del año 1981, ¿no? Definitivamente. Que fue cuando se produjo lo que se ha denominado como intento de golpe de Estado, pero en todo caso lo que se produjo fue la irrupción en el Congreso de los Diputados durante las votaciones para la investidura del que iba a ser designado como nuevo presidente del gobierno español, Calvo Sotelo, que iba a sustituir al que había sido hasta ese momento presidente Adolfo Suárez. Estábamos en plena votación, como digo, y a las 6:15 de la tarde, más o menos, pues se produjo la irrupción en el hemiciclo. El hemiciclo es el lugar donde se encuentran los escaños del Congreso de los Diputados, y la razón de llamarlo hemiciclo, hemi significa mitad, es porque es una especie de la mitad de un círculo, ¿no? Bueno, entonces se produjo la irrupción de unos miembros de la Guardia Civil. Unos pocos miembros en aquel momento irrumpieron, al frente de los cuales se encontraba un teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel Tejero, que ya había tenido ciertos antecedentes, pero al frente de ese grupo, como digo, iba este hombre, y la irrupción se produjo pues de una manera muy brusca, lógicamente, en medio de unas voces. Por supuesto, pues se produjo una sorpresa absolutamente general, y nada más entrar en el hemiciclo, pues al poco pues se produjeron una serie de disparos por parte de los que habían entrado en ese primer momento, disparos que fueron dirigidos hacia el techo del hemiciclo, donde todavía, bueno, ya no sé si en este momento, porque han pasado ya muchos años, si todavía subsisten las marcas en el techo de las balas de verdad, no eran balas de fogueo. Y lógicamente la reacción pues, de todos los que allí estábamos, prácticamente de la totalidad, como han mostrado las imágenes que se han difundido sobre aquel suceso, pues fue la de intentar protegernos de alguna manera, ¿no? Y usted entonces, en ese momento, usted se encuentra en el mismo Congreso y entran soldados, es lo que prácticamente No, no, pasa, ¿no? sí, sí, exactamente. Y Estábamos en el proceso de la votación. Entonces, desde la presidencia del Congreso se iba citando los nombres de los diputados, y entonces los nombres de los diputados, pues teníamos, cada uno de ellos, pues dábamos nuestro voto, ¿no? El que fuese, ¿no? Y como digo, pues a las 6:15 más o menos de la tarde, cuando estaba ya la votación en proceso, se produjo la entrada de estos guardias civiles, ¿no? Bueno, y pues fue algo extraordinario.
absolutamente, Porque, absolutamente. y se, ¿había alguna indicación de que fuera a pasar algo? ¿O fue una sorpresa completa, total? No, no, aquello para los que estábamos allí dentro, en fin, la información de que yo puedo disponer, pues por los comentarios fue de una sorpresa total para todos. Sí. Hombre, vamos a ver, en aquellos tiempos se oía hablar con relativa frecuencia y oíamos nosotros, se utilizaba una expresión del ruido de sables. Ruido de Sables es, sables, sí. sables es una espada, ¿no? ¿Por qué se utilizaba esa expresión? Pues porque ya se sabía que en ciertos estamentos del ejército español había mucha incomodidad o disgusto o disconformidad o tensiones, concretamente con el presidente del gobierno, producto sobre todo de dos factores. El primero y sobre todo en relación con el ejército, como digo, fue por la legalización del Partido Comunista. Parece ser, parece ser que al ejército le sorprendió esa legalización que iba en contra de lo que al parecer, y hablo todo pues en una suposición, habían sido las conversaciones que había habido con el presidente Suárez, en fin. Entonces, esos estamentos del ejército pues no pensaban en ningún momento que se iba a producir esa circunstancia y cuando se produjo, pues lógicamente el choque fue muy fuerte, ¿no? No se nos tiene que olvidar que estamos hablando de un momento en que acababa, digamos, de concluir el proceso de la dictadura anterior y se había iniciado teóricamente el proceso de lo que debería ser pues, el nuevo proceso democrático en el Estado español, ¿no? Quiero decir con esto que los estamentos militares que existían en aquel momento en vigor y las personas que estaban al frente de ese ejército, pues eran personas que habían sido absolutamente adictas a la dictadura y habían sido todas ellas designadas pues, por quien en su día fue el dictador Francisco Franco, ¿no? Y, Entonces, la ideología de esa gente, pues se puede considerar que respondía a los criterios y opiniones que tenía ese régimen, ¿no? Luego, con el paso de los años, pues qué duda cabe que ese proceso, esas estructuras fueron, digamos, más que depuradas, fueron cambiando, fueron sustituidos las personas, etcétera, y cambiaron. Pero en ese momento había, como digo, un ruido, lo que se denominaba ruido de sables, y y ese ruido de sables, con su permiso, ese sí, ruido de sables debía tal vez, porque usted entiende que yo lo veo desde sí, bueno, geográficamente desde lejos y temporalmente desde lejos, mientras sí, usted tiene un conocimiento de primera sí, bueno, mano, digamos, de eso. Y entonces, para ver si lo entiendo bien, después de la caída de Franco, ¿no? Del franquismo, había entonces dentro del ejército, tal vez también en la sociedad, ciertos sectores que querían algún tipo de retorno a la dictadura o por lo menos retorno al viejo modelo de gobernación o a- a- bueno, vamos a ver, había una división, supongo, en la sociedad, ¿no? bueno, lógicamente lo que existía es lo que se puede denominar el franquismo sociológico, ¿eh? En la sociedad había sectores muy implicados con el sistema que había habido hasta ese momento, ¿no? Lo que ocurre es que el proceso ese de la transición por el cual se produjo el cambio, de todas maneras, como inciso, Franco murió en la cama, ¿no? Franco no fue destituido, Franco no fue derrocado, digámoslo así, y sustituido por un régimen democrático. Exacto. El sistema franquista, con Franco a la cabeza, duró hasta su misma muerte en el lecho, en su cama, ¿no? Y a partir de ese momento se inició un proceso que bueno, pues concluyó en lo que todo el mundo conoce, con un sistema que hubo sus discrepancias porque había sectores del ámbito de la política española que consideraban que había que proceder a una ruptura con el anterior sistema, no a una transición, vamos a decirlo así, sino a Ujú. una ruptura, de manera que se rompiese absolutamente con todo
lo que significaba el anterior sistema, incluso procediendo a una depuración de las estructuras que estaban dominadas por las personas que habían sido absolutamente integrantes de aquel sistema anterior, ¿no? Bueno, ocurrió lo que ocurrió, de ese proceso salió elegido el presidente Suárez y evidentemente en la sociedad persistían las mismas personas con la misma ideología que habían tenido hasta ese momento. Las cosas no cambian en 24 horas, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues ahí se inició un proceso que afortunadamente fue evolucionando como ha ido evolucionando, y el golpe del 23F, ese golpe, pues fue producto precisamente de que había sectores que no estaban de acuerdo con esa evolución, que duda cabe, porque si no, no habría habido ese golpe de Estado, si hubiese Claro. estado todo el mundo de acuerdo. Y esos sectores pues eran muy, muy radicales, tan radicales como que lógicamente se identificaban plenamente con el régimen dictatorial que había anteriormente, por el que la libertad de expresión no existía libertad de partidos políticos, los medios de comunicación en esa época de la dictadura estaban absolutamente censurados, etcétera, etcétera, etcétera. Es Entonces, decir, eh, para comprender cómo se ha producido el intento de golpe en al cual usted fue testigo, hay que entender también entonces esa división que existía en la sociedad española, ¿no? Supongo yo, entre el viejo sistema y digamos, la nueva España después de la muerte de Franco. Tal vez lo estoy simplificando demasiado, no sé. Pero había una división, lo que usted me explica. hombre, vamos a ver. Evidentemente, en la sociedad española de los últimos años del franquismo quedó muy evidenciado eh, que había sectores muy amplios de esa sociedad que no estaban identificados con el régimen vigente, ¿no? Es decir, que ya había Lo que algún ocurre, tipo de, una idea de que había que producirse un cambio. lo que ocurre, bueno, para empezar, las circunstancias de esa dictadura daban lugar a un aislamiento del Estado español Sí. en el contexto internacional. Eso era una realidad. Eh, Era una realidad obvia. ¿Por qué? Pues porque el sistema, sobre todo pensar en una dictadura dentro del ámbito de la Europa de aquel momento, en la que todos los países estaban, bueno, salvo la zona de la zona rusa, ¿no? Pero todo lo que es la Unión Europea, digamos, de hoy, pues estaba dirigida y regida por regímenes democráticos. Entonces España era el único país de ese contexto internacional donde pues, se daban las circunstancias políticas que se daban. Mm. Pero se daban esas circunstancias políticas, entre otras cosas, porque había venido muy bien, pues en una época determinada, pues que ese sistema existiese, y ahí había que plantearse cuál había sido la política, por ejemplo, que había tenido Estados Unidos en relación con el gobierno español, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, además de ese tema que he apuntado antes del ruido de sables, producto de ese descontento con la legalización del Partido Comunista, también había un descontento producto de que se decía o se pensaba en ciertos ámbitos políticos y en esos mundos de la derecha española más radical, que la concesión autonómica a ciertas, concretamente a las nacionalidades históricas, como eran Cataluña y el País Vasco sobre todo, podríamos incluir también, si quieres, a Galicia, pero sobre todo era Cataluña y el País Vasco, pues estaba yendo demasiado lejos. Se estaba hablando de una autonomía ya que iba mucho más allá de lo que parecía que podría ser razonable. La autonomía nacional tiene que ser un factor muy importante cuando se habla de la España después del 75, ¿no? Yo le Hombre, quería preguntar, porque lo que aún no hemos comentado, tal vez para ubicar un poco, para ayudarle poco a los estudiantes, ¿usted podría explicar tal vez brevemente eh, ¿por qué usted estaba allá presente ese día? Porque usted estaba como representante del País Vasco, ¿no? De su partido vamos a ver. político. No, no del País Vasco, sino de No, un partido que sí, es el perdón. Partido Nacional, que es el Partido Nacionalista Vasco. Sí, Bueno, vamos a ver, cuando se produjo el proceso de la transición, al morir Franco, digamos, pues
era una época en la que los partidos políticos no funcionaban públicamente. Había partidos políticos que existían, pero en la clandestinidad. Y el Las elecciones, PNV también, ¿no? el PNV estaba en la clandestinidad. No era un partido legal porque no había ningún partido legal. El único Exacto. partido legal era el del régimen, pero ese era monotemático, ahí no era otra cosa, ¿no? Y ustedes, Pero, ustedes entonces se organizaban clandestinamente. por supuesto, ¿Cómo, por supuesto, cómo hacían? Por ejemplo, reuniones, las información, reuniones, panfletos. pues las reuniones se hacían en lugares, en fin, que podían ser desde una vivienda de alguno de los afiliados o de los que estaban en el grupo correspondiente. Concretamente, el Partido Nacionalista Vasco, yo le puedo hablar de lo que conozco, yo no sé cómo se Claro, organizan otros partidos, claro. El Partido Nacionalista Vasco ha sido un partido muy municipalista, es decir, ha tenido un asentamiento en los municipios, en los pueblos, en todas las poblaciones, ¿no? Y entonces, cuando yo ingresé, ya había en el municipio en que yo vivía, ya había pues un grupo de gentes sí que eran nacionalistas ya de cierta edad, algunos de ellos, otros más jóvenes, pero que venían trabajando en esa clandestinidad, pues repartiendo propaganda y manteniendo conexiones pues con los que eran cabezas de todo ese movimiento nacionalista, pero insisto, en la clandestinidad, porque si alguien se declaraba públicamente como tal, sabía que el resultado de esa declaración iba a ser posiblemente pasar por el cuartel de la Guardia Civil, es decir, con lo que es cárcel, ¿no? a la cárcel o multas o lo que se quiera. Es decir, públicamente, hombre, vamos a ver, todo eso a su vez era perseguido y por eso había que andar con mucho cuidado. De hecho, digamos, mi nombre es Jesús María Lorreana, como ha dicho usted, Sí. pero yo cuando comencé a participar en este proceso, pues me preguntaron cómo me llamaba, lógicamente, y me dijeron, pues no, te vamos a llamar, no te vamos a llamar Jesús María, te vamos a llamar Josu. Josu. Josu, Josu es en vasco, en euskera, en nuestro idioma, es el nombre de Jesús. ¿Eh? ¿Y por qué esto era así? Pues con objeto de evitar la identificación de las personas, ¿no? Utilizar otro tipo de terminologías para referirse a cada uno, ¿no? Y En- de ahí que a partir de ese momento, como yo luego aparecí públicamente en candidaturas del Partido Nacionalista Vasco, pues a mí los que me han conocido a partir de esa época ya me han llamado Josu, porque sabían. entonces, usted cuando se postuló ya para las elecciones después de Franco, usted se postuló como Josu, no Como yo, como... como Sí, yo supo, eso, exacto. efectivamente. Pero eso, imagínese para los estudiantes de nosotros, para mí también, la idea la idea de tener que reunirse clandestinamente, de no tener el derecho a organizarse, es algo que entendemos solamente en el nivel teórico. O sea, es algo que yo no he vivido, pero es una parte muy fuerte de la historia. Y Bueno, usted yo lo considero, cuenta y usted es un testigo ya vivo de eso, usted lo vivió. Y sí, por eso le quería pedir también que me explicara a mí y también a mis estudiantes sí. que, cómo se sentía en la práctica, qué cosas les eran prohibidas que ahora se permiten. Me refiero, por ejemplo, al uso de la lengua, me refiero a representaciones de la cultura vasca, o sea, tengo Bueno, entendido que había mucha prohibición. vamos a ver. El euskera, desde luego, fue un idioma, nuestro idioma, pues que fue perseguido realmente también. Tan es así, tan es así que en los ámbitos rurales, en los ámbitos, pues como vivo yo ahora, yo vivo ahora en Ujú. un ámbito rural, o sea, yo no vivo en la ciudad, vivo en un pueblo del campo, digamos así, ¿no? Donde la manera de expresarse la mayoría de la gente es en euskera. Históricamente, pues ha sido así. Bueno, pues aquí había escuelas como las había en todas partes, ¿no? Pues a raíz de implantarse la dictadura, se produjo una venida de muchísimos maestros del ámbito español que se trajeron a estas escuelas con objeto de impartir solamente en castellano. Es decir, que Y no se hablaba en euskera. en las escuelas se prohibía hablar en euskera. Incluso hasta se podía castigar a los niños que lo utilizasen.
Us- Es más, mm, es más, en la calle ocurría, porque de esto ha habido muchísimas experiencias, pues que cuando alguien de- hablaba en euskera con alguien, porque era lo natural, la natural forma de claro, expresión, en esos primeros tiempos del franquismo, cuando ya había pasado la guerra civil y demás, pues se decía a cualquier ciudadano que era adicto al régimen nuevo, al régimen de la dictadura, pues se dirigía a estas personas que hablaban en euskera y les decía una expresión como la siguiente: hable usted en cristiano. en cristiano, Hable como si usted en cristiano. hable usted en cristiano. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, aquí ha habido un factor a lo largo de toda esta historia del franquismo, y es que yo no sé si se ha valorado suficientemente aquí y fuera de aquí. Y es que el franquismo tuvo un apoyo en la jerarquía eclesiástica absoluto. La jerarquía eclesiástica fue una de las principales coberturas de la dictadura franquista. Gozaba, por supuesto, de una absoluta cobertura esa iglesia, la Iglesia Católica, para ser la única que se expresase públicamente. A cambio de eso tenía un régimen económico determinado, derivado de un tratado que hubo entre el gobierno de la dictadura y el Vaticano, que se llamó Concordato. Ese tratado se denomina Concordato con la Santa Sede y que establecía el régimen de relación y demás, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica oficialmente, públicamente, reconoció al régimen de Franco como No, no. el Y, le dio, régimen correcto y y, le dio cristiano del país, ¿no? y le dio absoluta cobertura. Mm, De Pero hecho, hable de hecho, usted en cristiano. Entonces, esto se le decía a la gente en la calle. a la gente en la calle, un ciudadano que fuese adicto al régimen franquista, al Sí. régimen de la dictadura, a un ciudadano vasco concretamente en este caso, Y entonces no el se le hecho de hablar permitía, en perdón. euskera, le decía, hable usted, haga el favor de hablar en cristiano. Eso se le decía pues a una persona mayor y tal, y la gente pues estaba asustada. Usted me lo mencionó, pero me gustaría que lo repitiera aquí brevemente lo que usted se imaginó al ver entrar esa gente respecto a la nación y respecto a al proceso en el que estaban ustedes ya en un proceso de crear, digamos, una No, nación nueva. sí, ¿Qué era lo que usted temía que se no, perdería ya? no. Realmente cuando se produjo esa entrada, yo pensaba lo que le he comentado antes, Sí, que todo lo que se había empezado a hacer sí. y que se estaba proyectando a futuro de una manera determinada, aquello se acababa y se volvía al régimen anterior. Mm, Eso es así de sencillo. sí. Lógicamente yo no entré en ese momento, de eso me acuerdo perfectamente, yo tuve esos pensamientos iniciales de que allí se acababa, el edificio se Ujú, venía abajo, el proyecto de edificio que podía haber para todos, cada uno sí. podía tener un proyecto en su cabeza diferente. Un vasco, nosotros como Partido Nacionalista Vasco podíamos tener en la cabeza un proyecto determinado de mayor autonomía, otros no sé cuál tendrían, pero para nosotros el proyecto era clarísimo: tener un grado de autonomía que en su día se nos quitó y en la medida de lo posible desarrollarlo aún más, tener mayor competencias todavía. Aquello se acababa, pero aquello se acababa lógicamente con un acompañamiento, y es que todos los que éramos actores principales o sujetos activos de aquello, pues nuestro futuro era absolutamente incierto. Y pensando y viendo lo que son aquellas fuerzas y cómo actuó ese régimen concretamente contra los díscolos, pues ese régimen fusiló en una fase determinada a esa gente, no hace muchos años ese régimen. Ujú, Bueno, yo no, vamos, no le voy a decir algo que no pensé en ese momento, porque ya mis pensamientos no, no llegaron a esa circunstancia. O sea, allí no hubo tiempo, ni tranquilidad, ni espacio para decir, bueno, y ahora vamos a hacer una reflexión sobre lo que esto puede significar. no, No, claro, eso no, eso no funciona así. Son no, pensamientos que tienen, pero lo que sí le puedo decir es que cuando yo vi entrar allí a la Guardia Civil, y supongo que los demás también, no creo que sea un no, pensamiento único, ¿no? La Guardia Civil se identificaba con lo que se identificaba, se identificaba. sí, Y es la depositaria, yo le puedo decir a usted, porque sí, esas son informaciones que sí dispongo, la Guardia Civil históricamente no, dispone de los registros de todas las actividades de cada una de las personas del País Vasco, de todas y cada una, con nombres y apellidos, antecedentes,
relaciones personales, relaciones políticas y tal. Le puedo decir porque mi actividad profesional en un momento determinado, al margen ya del tema político, tuve que pedir autorizaciones relacionadas concretamente con el mundo nuclear de la central nuclear de Lemóniz. Yo he trabajado en la empresa Iberduero, que era la que realizó esa instalación. En un momento determinado se paralizó como consecuencia de los asesinatos de ETA, realizó ETA. Y le puedo decir que se hizo cargo un organismo que se creó en su momento. Yo tenía conexión con ese organismo y concretamente para entrar a esa central nuclear, cualquier persona que fuese por la necesidad que fuese, yo tenía que encargarme de esa gestión y había que dirigir una solicitud a la Guardia Civil para que informase sobre los antecedentes de esa persona. Y le puedo decir que si esa persona simplemente, por ejemplo, si tenía algún tipo de relación con alguien, no esa persona en sí, sino con alguien que podía a su vez tener algún tipo de connotación política con el mundo de ETA, pues a esa persona no se le dejaba entrar allí. ¿Quién tenía esos antecedentes? La Guardia Civil. Y esos archivos no se han destruido. Esos archivos que son absolutamente, si algo tendría que tener la Constitución era la eliminación de todo ese tema de antecedentes de las épocas del franquismo. Estoy hablando de antecedentes de la época del franquismo. Que ahora la policía, ante una persona que roba, que mata, que atraca, tenga sus antecedentes, eso es absolutamente normal en un Estado democrático. Pero en un Estado fascista como era el anterior, en una dictadura como la que había, que los antecedentes políticos y que por esos antecedentes políticos a alguien se le pueda denegar, como se ha denegado en esta época, en la época democrática, se le pueda denegar algo, pues ya me dirá usted entonces para mí qué significa la Guardia Civil, ¿no? Bueno, la Guardia Civil puede ser también muchas cosas en el sentido de que quiénes han sido los guardias civiles destinados en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y si estos guardias civiles del País Vasco tienen algo que ver, por ejemplo, con guardias civiles que están destinados en, no sé, pues en Andalucía o en Salamanca. Yo le puedo decir que probablemente no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver, pero algunos del mundo de la Guardia Civil basta que uno haya tenido pues connotaciones, simplemente basta que uno haya llevado en el coche una matrícula del País Vasco. Simplemente eso, por el mero hecho de llevar esa matrícula, como me ha pasado a mí.